Un padre multimillonario llevó a su hijo a comer. Su hijo dijo: «Papá, la camarera negra se parece a mi hermana perdida». ¿Y si una camarera que se parece muchísimo a tu hermana gemela perdida tuviera la clave para desentrañar una tragedia que ha atormentado a tu familia durante años? David Miller, de 45 años, era un gigante del mundo tecnológico. Su nombre era sinónimo de innovación y riqueza. Su empresa, Nexus Corp, había revolucionado la inteligencia artificial, convirtiéndolo en multimillonario a los 40. Pero tras las torres de cristal y los triunfos bursátiles, David era un hombre atormentado. Hace 3 años, un accidente automovilístico se llevó a su hija Aisa, de 15 años. La tragedia destrozó a su familia. Su esposa Elena se fue un año después, incapaz de soportar el peso de la pérdida compartida. David se sumergió en el trabajo, dejando a su hijo, Tar, solo para lidiar con su dolor. Tariq, ahora de 18 años, era una sombra del chico que una vez llenó de risa su ático en el Upper East Side. Él y Aisa habían sido inseparables. Su vínculo de gemelos, un lenguaje de miradas compartidas y bromas privadas. La muerte de Aisa dejó a Tar a la deriva. Se refugió en su arte, dibujando retratos de su hermana con carboncillo y tinta. Su rostro era un recordatorio constante de lo que había perdido. David vio el dolor en los ojos de su hijo, pero no supo cómo superar la distancia. Cada intento de conversación terminaba en silencio. Cada gesto de afecto era respondido con un encogimiento de hombros. Desesperado por reconectar, David sugirió almorzar en Rosie's Diner, un modesto local en Brooklyn, muy alejado de los restaurantes con estrellas Michelin que frecuentaba. Esperaba que el cambio de aires lo sacara de su caparazón. El restaurante rebosaba de vida con el tintineo de las tazas de café y la charla de clientes habituales, taxistas, profesores y obreros de la construcción, que se relajaban con hamburguesas grasientas y pastel. David y Tar se sentaron en una cabina roja desgastada, con el vinilo crujiendo bajo ellos. Tar apenas echó un vistazo al menú, con la mirada fija en la mesa, recorriendo la veta de la madera con el dedo. David se aclaró la garganta. Tariq, pensé que tal vez podríamos hablar de cualquier cosa. La escuela, tu arte, lo que sea que tengas en mente. Los hombros de Tar se tensaron. No hay mucho que decir, murmuró con voz apagada. A David se le encogió el pecho. Quería decir algo profundo, para cerrar la brecha que se había abierto desde la muerte de Aisa, pero las palabras no le salían. Estaba a punto de intentarlo de nuevo cuando Tar levantó la cabeza de golpe, abriendo mucho los ojos al fijarse en algo al otro lado de la sala. «Papá», susurró, su voz apenas audible en el comedor. «La camarera negra. Se parece a Aisa». David siguió la mirada de su hijo. Una mujer, de unos 30 años, se movía entre las mesas, balanceando los platos con soltura. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño suelto, y su sonrisa, radiante y espontánea, le iluminaba el rostro. David frunció el ceño. «Tariq, eso no es». «Mírala, papá», insistió Tar con voz apremiante. Su sonrisa, su forma de moverse. Es como si Aisa estuviera aquí. El escepticismo de David se mezcló con la esperanza en los ojos de su hijo. Volvió a observar a la camarera. Su etiqueta decía Zoui. Había algo familiar en sus rasgos. Los pómulos altos, los ojos expresivos, pero era imposible. Aisa se había ido. Sin embargo, mientras Zoe se reía con un cliente, David sintió un escalofrío. El parecido era asombroso. Zoe Jackson se acercó a su mesa, con una sonrisa cálida pero profesional. «¿Qué les puedo ofrecer?», preguntó, con un ligero acento de Brooklyn. Tar se quedó mirando, sin tocar la hamburguesa. «Te pareces a alguien que conocía», soltó. La sonrisa de Zoe vaciló, pero se recuperó rápidamente. «Me lo dicen a menudo», dijo con una risita. «Debe tener una de esas caras». David observó a su hijo, esperando que se quedara en silencio, pero Tar se inclinó hacia adelante.
Se llamaba Aísa, mi hermana. Murió hacía 3 años. La mirada de Zoe se suavizó. Lo siento mucho, dijo, dejando su bloc de notas. Debe ser muy difícil. Tara sintió, con la voz apenas por encima de un susurro. Me recuerdas a ella. La forma en que sonríes. Solía sonreír así. A David se le hizo un nudo en la garganta. Hacía meses que no oía a Tara hablar tanto. Zoe acercó una silla, ignorando el bullicio del restaurante. Háblame de ella, dijo con dulzura. Y Tar lo hizo. Habló del amor de Aísa por la música, de cómo bailaba por la sala al ritmo de viejos discos de jazz. Describió su apretón de mano secreto, de cómo ella se burlaba de él por sus bocetos desordenados. Mientras hablaba, su rostro se iluminó, el peso del dolor se alivió, aunque solo fuera por un instante. Zoe escuchó con los ojos brillantes, como si comprendiera la pérdida de una manera que iba más allá de las palabras. David observaba, dividido entre el asombro y la inquietud. Tar no se había abierto así desde el accidente. Pero el parecido entre Zoe y Aísa asintió. Era demasiado perfecto, demasiado extraño. Cuando Zoe se disculpó para atender a las otras mesas, David se inclinó hacia Tar. Ella no es Aísa, hijo. Tú lo sabes, ¿verdad? Terik apretó la mandíbula. Lo sé, pero siento que está conectada con ella de alguna manera. ¿No lo sientes? David no respondió. No podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal, de que no era solo una coincidencia. Esa noche, no pudo dormir. El rostro de Zoe lo perseguía, su sonrisa también. Familiar, su presencia demasiado significativa. Abrió su portátil y empezó a buscar, indagando en el pasado de Zoe Jackson con la misma crueldad que aplicaba a las adquisiciones corporativas. La investigación de David reveló que Zoe, de 30 años, había crecido en Brooklyn, criada por una madre soltera que falleció cuando Zoe tenía 20. Tenía una hermana menor, Amara, que desapareció a los 15 años hace 7 años. El informe policial fue escaso. Amara fue vista por última vez cerca del muelle, y el caso se cerró. Zoe había estado trabajando en Ross Diner desde entonces, reconstruyendo una vida marcada por la pérdida. Cuanto más leía David, más preguntas tenía. La desaparición de Amara coincidió con una serie de casos sin resolver en la ciudad, todos relacionados con adolescentes. La mente de David daba vueltas. ¿Podría la desaparición de Amara estar relacionada con el accidente de Aísa? La idea parecía absurda, pero las palabras de Tar, se parece a Aísa, resonaron en su cabeza. Regresó al restaurante al día siguiente, solo esta vez. Zoe estaba limpiando el mostrador, sin sonreír. «Has vuelto», dijo con cautela. «Necesito preguntarte algo», dijo David, bajando la voz. «Sobre tu hermana, Amara». Zoe se quedó paralizada, apretando el trapo con fuerza. «¿Cómo sabes de ella?» «Tar, hijo mío, cree que te pareces a su hermana, Aísa. Murió en un accidente de coche hace 3 años. Empiezo a pensar que tal vez haya una conexión». Zoe entrecerró los ojos. ¿Una conexión? ¿Cómo qué? David dudó. Todavía no lo sé, pero necesito entender qué le pasó a Amara. Zoe bajó la mirada al mostrador. Estaba preocupada. Se metió con gente mala. Una noche, no volvió a casa. La policía dijo que se escapó, pero yo sé que no. No me dejaría así. A David se le aceleró el pulso. ¿Qué clase de gente? Zoe negó con la cabeza. No lo sé. Nunca me contó mucho. Solo dijo que estaba ayudando a alguien, que era importante. Luego se fue. La mente de David daba vueltas. Contrató a un investigador privado, un expolicía llamado Marcus Reed, para profundizando. Marcus descubrió un hilo que vinculaba la desaparición de Amara con un personaje misterioso llamado Vincent Cole, un intermediario de bajo nivel con vínculos con el crimen organizado. Cole había sido vinculado con varias adolescentes desaparecidas,
pero nunca se presentaron cargos. Marcus también encontró algo escalofriante. Cole había estado en la misma zona donde Aisa tuvo su accidente la noche en que murió. Un padre multimillonario llevó a su hijo a comer. Su hijo dijo: «Papá, la camarera negra se parece a mi hermana desaparecida». ¿Qué pasaría si una camarera, que se parece muchísimo a tu hermana gemela perdida, tuviera la clave para desentrañar una tragedia que ha atormentado a tu familia durante años? David Miller, de 45 años, era un titán en el mundo de la tecnología. Su nombre era sinónimo de innovación y riqueza. Su empresa, Nexus Corp, había revolucionado la inteligencia artificial, convirtiéndolo en multimillonario. A los 40. Pero detrás de las torres de cristal y los triunfos bursátiles, David era un hombre atormentado. Hace 3 años, un accidente automovilístico se llevó a su hija Aisa a los 15 años. La tragedia destrozó a su familia. Su esposa, Elena, se fue un año después, incapaz de soportar el peso de la pérdida compartida. David se sumergió en el trabajo, dejando a su hijo, Tar, solo para lidiar con su dolor. Tariq, ahora de 18 años, era una sombra del chico que una vez llenó de risa su ático en el Upper East Side. Él y Aisa habían sido inseparables. Su vínculo gemelo lenguaje de miradas compartidas y bromas privadas. La muerte de Aisa dejó a Tar a la deriva. Se refugió en su arte, dibujando retratos de su hermana con carboncillo y tinta, cuyo rostro era un recordatorio constante de lo que había perdido. David vio el dolor en los ojos de su hijo, pero no supo cómo salvar la brecha. Cada intento de conversación terminaba en silencio. Cada gesto de afecto era respondido con un encogimiento de hombros. Desesperado por reconectar, David sugirió almorzar en Rosie's Diner, un modesto local en Brooklyn, muy alejado de los restaurantes con estrellas Michelin que frecuentaba. Esperaba que el cambio de aires sacara a Tar de su caparazón. El restaurante estaba vivo con el tintineo de las tazas de café y la charla de clientes habituales, taxistas, profesores y obreros de la construcción, que se relajaban con hamburguesas grasientas y pastel. David y Tar se sentaron en una gastada cabina roja, con el vinilo crujiendo bajo ellos. Tar apenas miró el menú, con la mirada fija en la mesa, recorriendo la veta de la madera con el dedo. David se aclaró la garganta. Tariq, pensé que tal vez podríamos hablar de cualquier cosa. La escuela, tu arte, lo que sea que tengas en mente. Los hombros de Tar se tensaron. No hay mucho que decir, murmuró con voz monótona. A David se le encogió el pecho. Quería decir algo profundo, para cerrar la brecha que se había abierto desde la muerte de Aisa, pero las palabras no le salían. Estaba a punto de intentarlo de nuevo cuando Tar levantó la cabeza de golpe, abriendo mucho los ojos al fijarse en algo al otro lado de la sala. «Papá», susurró, su voz apenas audible desde el comedor. «La camarera negra. Se parece a Aisa». David siguió la mirada de su hijo. Una mujer, de unos 30 años, se movía entre las mesas, balanceando los platos con una facilidad experta. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño suelto, y su sonrisa, brillante, espontánea, iluminaba su rostro. David frunció el ceño. «Tariq, eso no es. Mírala, papá». Tar insistió, su voz urgente, su sonrisa, su forma de moverse, es como si Aisa estuviera aquí. El escepticismo de David se mezcló con la esperanza pura en los ojos de su hijo. Volvió a observar a la camarera. Su etiqueta decía Soui. Había algo familiar en sus rasgos, los pómulos altos, los ojos expresivos, pero era imposible. Aisa se había ido. Sin embargo, mientras Zoe reía con un cliente, David sintió un escalofrío. El parecido era asombroso.
Zoe Jackson se acercó a su mesa, con una sonrisa cálida pero profesional. ¿Qué puedo empezar por ustedes? ¿Amigos?, preguntó, con un ligero acento de Brooklyn en la voz. Tar se quedó mirando, sin tocar la hamburguesa. ¿Te pareces a alguien que conocí?, soltó. La sonrisa de Zoe vaciló, pero se recuperó enseguida. Me lo dicen a menudo, dijo con una risita. Debe de tener una de esas caras. David observó a su hijo, esperando que se quedara en silencio, pero Tar se inclinó hacia adelante. Se llamaba Aisa. Mi hermana. Murió hace 3 años. La mirada de Zoe se suavizó. Lo siento mucho, dijo, dejando su bloc de notas. Debe ser muy duro. Tika sintió, con la voz apenas por encima de un susurro. Me recuerdas a ella. La forma en que sonríes. Solía sonreír así. A David se le hizo un nudo en la garganta. Hacía meses que no oía hablar tanto a Tar. Zoe acercó una silla, ignorando el bullicio del restaurante. Háblame de ella, dijo con dulzura. Y Tar lo hizo. Habló del amor de Aisa por la música, de cómo bailaba por la sala al ritmo de viejos discos de jazz. Describió su apretón de mano secreto, de cómo ella se burlaba de él por sus bocetos desordenados. Mientras hablaba, su rostro se iluminó, el peso del dolor se alivió, aunque solo fuera por un instante. Zoe escuchaba con los ojos brillantes, como si comprendiera la pérdida de una manera que iba más allá de las palabras. David observaba, dividido entre el asombro y la inquietud. Tar no se había abierto así desde el accidente. Pero el parecido entre Zoe y Aisa asintió. Era demasiado perfecto, demasiado extraño. Cuando Zoe se disculpó para atender otras mesas, David se inclinó hacia Tar. Ella no es Aisa, hijo. Lo sabes, ¿verdad? Tar apretó la mandíbula. Lo sé, pero parece que está conectada con ella. ¿De alguna manera? ¿No lo sientes? David no respondió. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal, de que no era solo una coincidencia. Esa noche, no pudo dormir. El rostro de Zoe lo perseguía, su sonrisa demasiado familiar, su presencia demasiado significativa. Abrió su portátil y comenzó a buscar, indagando en el pasado de Zoe Jackson con la misma crueldad que aplicaba a las adquisiciones corporativas. La investigación de David reveló que Zoe, de 30 años, había crecido en Brooklyn, criada por una madre soltera que murió cuando Zoe tenía 20. Tenía una hermana menor, Amara, que desapareció a los 15 años hace 7 años. El informe policial fue escaso. Amara fue vista por última vez cerca del muelle, y el caso se cerró. Zoe había estado trabajando en el restaurante Rossi desde entonces, reconstruyendo una vida marcada por la pérdida. Cuanto más leía David, más preguntas. ¿Qué tenía? La desaparición de Amara coincidió con una serie de casos sin resolver en la ciudad, todos relacionados con adolescentes. La mente de David daba vueltas. ¿Podría la desaparición de Amara estar relacionada con el accidente de Aisa? La idea parecía absurda, pero las palabras de Tar, se parece a Aisa, resonaron en su cabeza. Regresó al restaurante al día siguiente solo, esta vez. Zoe estaba limpiando el mostrador, sin sonreír. Has vuelto, dijo con tono cauteloso. Necesito preguntarte algo, dijo David, bajando la voz. Sobre tu hermana, Amara. Zoe se quedó paralizada, apretando con fuerza el trapo. ¿Cómo sabes de ella? Tar, hijo mío, cree que te pareces a su hermana, Aisa. Murió en un accidente de coche hace 3 años. Empiezo a pensar que tal vez haya una conexión. Zoe entrecerró los ojos. ¿Una conexión como qué? David dudó. Todavía no lo sé, pero necesito entender qué le pasó a Amara. Zoe bajó la mirada al mostrador. Estaba preocupada. Se metió con gente mala. Una noche, no volvió a casa. La policía dijo que se escapó, pero sé que no.
No me dejaría así. A David se le aceleró el pulso. ¿Qué clase de gente? Zoe negó con la cabeza. No lo sé. Nunca me contaba mucho. Solo decía que estaba ayudando a alguien, que era importante. Y luego se fue. La mente de David daba vueltas. Contrató a un investigador privado, un expolicía llamado Marcus Reed, para que investigara a fondo. Marcus descubrió un hilo que vinculaba la desaparición de Amara con una figura sombría llamada Vincent Cole, un intermediario de poca monta con vínculos con el crimen organizado. Cole había sido vinculado con varios adolescentes desaparecidos, pero nunca se presentaron cargos. Marcus también encontró algo escalofriante. Cole había estado en la misma zona donde Aisa tuvo su accidente la noche que ella. Todos